Pero vamos en esta cobertura electoral esta mañana a platicar con quien también quiere la presidencia municipal de Benito Juárez y pide el voto desde el día de ayer. Arrancó con una conferencia de prensa por el Partido del Trabajo. Hernán Villatoro, quien tiene una larga trayectoria dentro de este Partido del Trabajo y quien hoy busca la presidencia municipal de Benito Juárez en esta contienda electoral. Proceso electoral 2016. Yo agradezco a Hernán Villatoro que estés con nosotros esta mañana y en esta contienda que ya iniciaste desde el día de ayer por la búsqueda de la presidencia municipal de Benito Juárez. Platícame de la propuesta desde la visión del Partido del Trabajo, que entiendo yo sigue siendo un partido de izquierda, un partido que ha vivido momentos duros. En la última elección casi pierden el registro, lo recuperan después de un recuento allá en Aguascalientes. Y bueno, el Partido del Trabajo, ahí tú te mantuviste frente a una temporal muy fuerte que lo daba por desaparecido. Finalmente no desaparece, viene, sigue y continúa. Y hoy tú buscas la presidencia municipal de Benito Juárez por este partido, el Partido del Trabajo. Platícame un poco de tu propuesta, de tu intención y qué te inspira a buscar la presidencia municipal. Claro, pues antes que nada agradecerte, David, de la deferencia de invitarnos, amén de que la legalidad de alguna manera obligue. Creo que es muy importante cumplir con la ley. Convoca al pluralismo. Acercarnos a la equidad, porque la equidad como tal está medio complicadona, ¿no? Pues saludo a tu equipo, saludo a tu audiencia. Efectivamente, un servidor, Hernán Villatoro Barrios, estamos en esta oportunidad buscando el corazón, el cariño, el afecto, el apoyo de los benitojuarenses. Consideramos que es importante que se abra un abanico de opciones. Digo, lo cortés no quita lo valiente. Saludo a los demás partidos y coaliciones que están participando en este evento, en esta coyuntura. A los candidatos también, por supuesto. Esperamos hacer una campaña alternativa de propuestas, de análisis, de capacidad crítica, y que haya un diagnóstico, un pronóstico y una propuesta que efectivamente convenza a la ciudadanía. En el caso del Partido del Trabajo, nosotros decimos efectivamente que nuestra propuesta se ancla en el análisis de la coyuntura nacional, en el análisis de la coyuntura estatal y por supuesto en el análisis de la coyuntura municipal. No tenemos la menor duda de que una de las situaciones que flagelan a la ciudadanía en el país, en el estado y en el municipio, pues es la crisis económica. Pero acompañada de la crisis económica también hay otro flagelo que definitivamente la ciudadanía ya no aguanta más, y ese flagelo se llama corrupción. No tenemos gobiernos de rendición de cuentas, no tenemos gobiernos transparentes, y eso creo yo que en esta coyuntura concretamente la ciudadanía tendrá que tomarlo muy en cuenta. Sin duda alguna hay candidatos que ya fueron presidentes municipales y hoy están ofreciendo seguridad, están ofreciendo oportunidad a los jóvenes, y cuando fueron, en realidad lo que hicieron fue saquear las arcas municipales. Creo que eso la ciudadanía lo tiene muy claro y por supuesto que lo va a tomar en cuenta para emitir su voto. Otra cosa que a nosotros nos parece importante es que un ayuntamiento tiene que, por ejemplo, transparentar los recursos y saber en dónde se invierten. Es decir, si por ejemplo vamos a hacer obra pública, pues tiene que haber un concurso donde efectivamente gane el más competitivo, el que ofrezca mejores... Y no el recomendado. Y no el recomendado, ¿no? Entonces, esta situación... Y no IGA, para hacer más... Y no IGA y algunos recomendados aquí locales, ¿no? Entonces nosotros lo que decimos es que tenemos que tener un ayuntamiento que ponga al cedazo de la ciudadanía la consulta de estas obras. Lo que nosotros creemos también es que se debe saber en qué se invierten los dineros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo digo que ni siquiera los ayuntamientos toman cartas en el asunto para hacer una planificación de distribución de recursos, de obra pública y de servicios. Es en realidad el presidente municipal con sus más allegados los que toman las decisiones, y la ciudadanía tiene que soportar
lo que ellos llaman obra pública cuando la ciudadanía ni siquiera los está requiriendo. Por eso el Partido del Trabajo lo que plantea es que se dé un presupuesto participativo donde participen, válgame la redundancia, los distintos segmentos de la población, los empresarios, los micros, pequeños, medianos empresarios, los trabajadores de la industria turística, los miembros de los fraccionamientos, los residenciales, las colonias populares, los estudiantes, las universidades, los intelectuales. O sea, tiene que haber una democracia participativa por encima de la democracia representativa que hoy se ha corrompido totalmente y ya no es garantía para la ciudadanía de hacer un buen gobierno para ellos. Hernán Villatoro, tú has dicho, yo no tengo temor de ir al 3 de 3. De ninguna manera, ya estoy platicando con mi contador, vamos a hacerlo en el transcurso de esta semana o a principios de la otra, porque bueno, Hernán Villatoro es un ciudadano común, yo soy profesor normalista rural, egresado de la Escuela Normal Rural Matumaxá de Chiapas, terminé en la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán, me duele profundamente la represión que han sufrido mis hermanos de la Escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa, los hemos apoyado desde la trinchera magisterial y desde la trinchera del Partido del Trabajo, reclamando justicia para este segmento tan lastimado y que fue obra de Lázaro Cárdenas cuando se crean las normales rurales. Entonces nosotros sí tenemos perfectamente claridad de que la política en este país está al borde del colapso. Hay crisis económica, hay crisis política, hay crisis social, hay crisis de seguridad, hay regiones del país donde ya no manda el Estado o sus instituciones, sino manda el crimen organizado, o el crimen organizado ha permeado al Estado y con su dinero ha financiado campañas para que estos lleguen al poder. Creemos que en nuestro querido Quintana Roo eso no debe ocurrir. Creemos que en nuestro querido Quintana Roo la ciudadanía tiene que empoderarse, tiene que concientizarse, tiene que organizarse y tiene que salir a votar, porque aquí votan de 35 a 30%. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un ausentismo del 65-60%. Entonces, si la ciudadanía no sale a elegir, si no sale a hacer uso de ese derecho y esa obligación, al rato pues no nos quejemos de tener gobiernos corruptos y corruptores, ¿no? Eso es lo que estás proponiendo, un combate frontal a la corrupción, pero con un frente ciudadano muy amplio. Muy amplio y muy organizado. Mira, nosotros estamos dispuestos a ir a platicar con las cámaras empresariales, a ir a platicar con las universidades, a ir a platicar con los empresarios de la industria turística, a ir a platicar con no con los dirigentes de los sindicatos que son charros y están vinculados con los patrones y con el gobierno y hacen a un lado los intereses de los trabajadores. Estamos dispuestos a ir a platicar con los trabajadores, porque creemos que hay una paradoja brutal en este centro turístico, que es uno de los 10 centros turísticos más importantes del mundo. La paradoja es que hay un primer mundo, que es la zona hotelera, un segundo mundo, que es el centro, un tercer mundo, que son las regiones y están abandonadas, un cuarto mundo, los asentamientos irregulares de 6.000 hectáreas, donde hay 60.000 familias sin servicios básicos que le permitan vivir con dignidad. Entonces nosotros decimos, tenemos que homogenizar esa calidad de vida. ¿Cómo? Bueno, teniendo un gobierno estatal y un gobierno municipal preocupado y ocupado en hacer de los cancunenses y los quintanarroenses pues de una calidad de vida digna. ¿Qué es una calidad de vida digna? Bueno, que haya un buen empleo, un buen salario, que haya educación, que haya salud, que haya una digna vivienda y además yo digo que haya seguridad, porque la seguridad no es nada más un tema de policías, ¿verdad? Sino es un tema integral, que haya respeto a la naturaleza hermosa, bella, que es yo creo uno de los paradigmas más entrañables que busca el mundo al venir a visitarnos, nuestra cultura maya. Aquí llegan en el país llegan 23 millones de turistas, aquí pasan 15 o 17 millones de turistas. ¿Dónde se quedan esos recursos? Por eso Alvarado Muro ha dicho, tenemos que negociar, tenemos que reglamentar el tema del todo incluido. Alvarado Muro es el candidato del PT a gobernador. Así es, y le mando un saludo aquí a mi querido camarada, y esperamos nosotros que la ciudadanía efectivamente en esta coyuntura sí razone, sí ya no haya voto del hambre, sí ya no haya voto del miedo, sí ya no haya voto corporativo, haya voto de ciudadanos que ejerzan su ciudadanía. Ejercer la ciudadanía significa estar conscientes de qué
qué se vive en este momento y qué queremos heredarles a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestro pueblo. Sinceramente, desde aquí yo ratifico el reto de debatir con los candidatos a presidentes municipales. Yo quiero debatir con Julián Ricalde y que me diga cuáles son sus logros que hizo en su administración. Yo quiero debatir con Gregorio Sánchez y decir cuáles son sus logros que hizo en su administración. Quiero debatir con los demás candidatos para conocer cuál es su diagnóstico, su pronóstico, su propuesta y sus compromisos que estén dispuestos a cumplir, porque el líder, el presidente municipal, es el principal líder que se debe poner al frente de los intereses de todos, de las universidades, de las preparatorias, de la educación en sí mismo, de los trabajadores de la salud, de los electricistas, de los trabajadores que están en el ayuntamiento. Mi gobierno respetará puntualmente los derechos de todos los integrantes que trabajan en el ayuntamiento. Es más, promoverá la democratización de su vida sindical, defenderá sus derechos, dialogará con ellos y construirá acuerdos que beneficien a estos trabajadores, porque son los que le dan a la ciudadanía benitojuarense un servicio digno. Nosotros no estamos de acuerdo con que se haya privatizado la basura, que se privatice el agua, que se privaticen las playas, que se privatice el transporte, que se privatice todo. La salud, la educación. Nosotros pensamos que eso se puede regular, se pueden construir acuerdos que efectivamente se cumplan, porque se han construido acuerdos con las empresas y los empresarios de estas ramas productivas que no se han cumplido, y se ha quedado con el clásico moche. Por eso cierto personaje que andaba en una motito y en un carrito muy viejo, que andaba verdaderamente, yo creo, como cualquier ciudadano común, hoy vive como un burgués, un nuevo burgués, ¿verdad? Que a nosotros nos parece que de dónde sacó tantísimo dinero. Bueno, de las arcas municipales, aquí tenemos, es Julián Ricalde Magaña. Te lo digo de frente, ¿no? En realidad nosotros tenemos una burocracia parásita. ¿Por qué parásita? Porque se ha enriquecido con los dineros del pueblo, no se ha enriquecido trabajando, porque nosotros respetamos al capital productivo. Respetamos y convocamos al capital productivo a que venga a invertir a Cancún, que invierta en Cancún, que genere fuentes de trabajo, que genere empleos, que genere salarios dignos, que los empresarios se preocupen por sus trabajadores, implementando programas de vivienda, reparto de utilidades, aguinaldos dignos, que haya vacaciones, que se respete la ley federal del trabajo, que no se menoscabe quien es el verdadero creador y productor de la riqueza material, intelectual y espiritual de los benitojuarenses. Hernán Villatoro Barrios tiene la capacidad, tiene el conocimiento, tiene la disposición y la voluntad política de construir un Benito Juárez con todos los benitojuarenses, sin exclusión alguna. Hará un gobierno incluyente, plural, diverso, de democracia participativa. Yo creo que es importante entender que el Cabildo también puede legislar reglamentos que efectivamente garanticen la transparencia, garanticen la rendición de cuentas, garanticen la seguridad. ¿Dónde quedaron los dineros del Subsemun? ¿Dónde quedan los dineros de las demás partidas económicas federales, estatales? ¿Dónde quedan los 2.500, 2.700 millones de pesos que genera solo Benito Juárez con sus contribuyentes? O sea, necesitamos un gobierno que efectivamente ataque la raíz del problema, y la raíz del problema es el hombre, y el hombre corrupto no puede garantizarle al ciudadano benitojuarense pues un gobierno digno, un gobierno de inclusión, un gobierno que le dé felicidad a nuestros queridos hermanos benitojuarenses. Pues tienes verbo y tienes propuesta, y ahí está, es del PT, Hernán Villatoro. Abarcas todos los temas que tú quieres hacer y que te propones hacer en la búsqueda del voto. ¿Por qué votar por ti para presidente municipal, independientemente de la propuesta? ¿Qué como persona tienes como cualidad para votar por Hernán Villatoro? ¿Por qué confiar en Hernán Villatoro para votar y ser presidente municipal de Benito Juárez? Bueno, mira, en primer lugar yo decía que nosotros tenemos una formación progresista, democrática, patriótica, nacionalista. Nosotros admiramos profundamente a Benito Pablo Juárez García, es uno de los presidentes emblemáticos que defendió la soberanía política, la independencia económica del país de intereses extranjeros. Admiramos profundamente a Lázaro Cárdenas del Río, que fue el que después de 1917 hasta 1934-40 implementó el programa que está en nuestra querida Constitución aprobada el 5 de febrero de 1917. Él hizo reparto de tierras en 18 millones a indígenas y campesinos, creó las normales rurales,
fundó el Instituto Politécnico Nacional para tener una propia ciencia, una propia tecnología y una propia cultura, empoderó a los campesinos, empoderó a los obreros, empoderó a los trabajadores al servicio del Estado, organizó un ejército nacionalista y además sentó las bases para que hubiera un proyecto nacional que se fundara en la protección de nuestros recursos naturales. Esto ustedes lo tienen muy claro porque de 1940 a 1982 el país creció de 6 a 7% en su Producto Interno Bruto, se generaron empleos al más alto nivel, hubo salarios dignos, el campo produjo, la industria pesada produjo, la industria mediana produjo, los servicios que se construyeron fueron para beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, los gobiernos subsiguientes lo que hicieron fue acabar con la obra revolucionaria de Lázaro Cárdenas del Río. Entonces nosotros somos herederos de esa idiosincrasia, de esa ideología, y creemos que hoy más que nunca, y lo digo vehementemente, nuestro país está requiriendo gobiernos nacionalistas, democráticos, patrióticos, que no entreguen los recursos naturales. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de un candidato a gobernador aquí que viene del PRI, ¿no? Y que fue subsecretario de Turismo. Lo apoya el PAN, que fue el promotor de aniquilar la obra de Lázaro Cárdenas con la privatización del petróleo. Y tiene un hermano que está instrumentando y operando la entrega de la energía eléctrica, la entrega de las minas, la entrega del agua y la entrega de nuestro querido petróleo. Y además participa otro partido que es el PRD, que fue a través del senador Armando Ríos Peter, que implementa una reforma fiscal que afectó a millones de micros, pequeñas y medianas industrias, y por supuesto a los trabajadores también. Entonces ese Frankenstein no es garantía para la sociedad ni quintanarroense ni benitojuarense. Nosotros necesitamos gobernantes que rescaten nuestra herencia cultural, nuestra herencia ideológica, que rescaten nuestra cultura, pero una cultura que verdaderamente proteja nuestros recursos naturales. Esto a nosotros nos parece que es a debate y tenemos más que decir al respecto, pero esperamos que los candidatos a presidentes municipales, Remberto Estrada, Julián Ricalde, Gregorio Sánchez y los demás, acepten un debate. Lo organizaríamos a través del YECRO o del INE, según sea el caso. Creo yo que la ciudadanía tiene derecho de escuchar las propuestas de los candidatos, el pensamiento de los candidatos, de qué están hechos los candidatos, si han participado en luchas sociales importantes que han derramado recursos y beneficios a nuestra sociedad. Nosotros somos herederos de la lucha agraria, de la lucha social campesina, indígena, de la lucha magisterial. Aquí me dirijo a los maestros de Quintana Roo, de la sección 25. Ya no permitan que los manipulen, ya no permitan que los controlen, ya no permitan que violenten sus derechos. La base si se organiza, tiene el derecho de nombrar dirigentes que efectivamente defiendan sus derechos. Para nosotros la reforma educativa no es una reforma educativa que efectivamente sea educativa. No es ni pedagógica, ni filosófica, ni epistemológica. Es una reforma laboral que lesiona los derechos de los trabajadores. Y están siendo despedidos miles de maestros. Entonces, desde aquí el Partido del Trabajo les brinda su solidaridad y los convoca a organizarse y a apoyar las alternativas en el Estado del Partido del Trabajo. Pues te agradezco, Hernán Villatoro Barrios, candidato del PT a la presidencia municipal de Benito Juárez, en este arranque de campaña, que hayas estado aquí con nosotros, que hayas sido puntual, explícito, vehemente en tu propuesta, camarada. Yo te pregunto algo, lo de camarada no está medio ya... No, porque ¿obsoleto? Es un trato fraterno, es un trato solidario, de respeto. Yo te decía cuando llegamos acá que te agradezco, no, comunistoide no, común sí. Yo lo que digo es que, te lo decía llegando, no estar con David Romero en su estudio es como escuchar a los Beatles sin John Lennon. Porque realmente agradezco tu apertura, tu crítica acerba, ácida a veces, inteligente, propositiva, y creo que te has ganado el derecho de... Claro, te has ganado el derecho y el respeto de la audiencia de todo el estado de Quintana Roo y allende el estado de Quintana Roo también. Muchas gracias, David. Gracias, Hernán Villatoro Barrios, candidato del PT a la presidencia municipal de Benito Juárez, en esta propuesta y en esta mañana. Voy a una pausa.